Imagina esto. Esa persona que parecía haberte olvidado, que te ignoraba, que respondía con frialdad o que simplemente desapareció sin una explicación clara, empieza a pensar en ti desde el momento en que abre los ojos. No sabe por qué, no entiende qué está pasando. Solo sabe que hay una energía que lo envuelve, que le pesa en el pecho, que lo acompaña a cada lugar al que va. Y en el fondo de esa sensación estás tú, sin haber escrito, sin haber aparecido, sin haber hecho nada visible. Es como si tu presencia se hubiera filtrado en su inconsciente, como si su mente y su cuerpo estuvieran ahora sintonizados con algo que no puede nombrar, pero que lo atrae con fuerza. Esa energía eres tú. Y todo comenzó con una simple práctica, con una vibración, con una frase que no se dice al aire, que no se repite como un mantra sin sentido, sino que se activa desde la profundidad del corazón, desde un lugar de total coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas transmitir. Esta frase tiene un poder específico, porque no es solo lo que dice, sino cómo se emite. Es una llave, un código vibracional. Cuando se usa con la intención adecuada, puede anclar en el subconsciente del otro una necesidad emocional imposible de ignorar. ¿Y qué es esa necesidad? Tu energía, tu frecuencia, tu campo. No es manipulación, no es magia, es neurociencia, es física cuántica, es lo que el doctor Joe Dispenza llama coherencia electromagnética. Cuando la mente tiene una intención clara y el corazón una emoción elevada, se emite una señal tan fuerte, tan precisa, que el campo cuántico responde reorganizando la realidad para reflejarla. Déjame contarte lo que vivió Valeria. Ella estaba rota, había vivido una relación corta, intensa, llena de promesas, pero todo se desvaneció en semanas. Él se alejó sin razón, la dejó en visto, no contestó más. Ella pasó noches llorando, buscando respuestas, pensando en qué había hecho mal. Hasta que un día, después de ver una charla del doctor Dispenza sobre cómo el entorno responde al campo y no a las palabras, algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que había estado vibrando desde el vacío, desde la necesidad, desde el miedo, y que, por lo tanto, eso era lo que seguía atrayendo: más distancia, más vacío, más silencio. Así que decidió hacer algo distinto. Cerró todos los canales de contacto, no por orgullo, sino para preservar su energía, y comenzó una práctica diaria. No era una visualización cualquiera, era un entrenamiento energético. Cada mañana, apenas despertaba, respiraba profundamente. Se colocaba la mano en el corazón y repetía esa frase mágica mientras sentía como si él ya estuviera ahí, como si ya pensara en ella con amor, con ternura, con deseo. No era una fantasía, era una activación emocional, porque lo que importa no es la frase como palabra, sino lo que la frase despierta dentro de ti. La clave está en sostener esa emoción por al menos 68 segundos sin interrupción, sin dudas, sin pensar en el resultado, solo vibrando. Ella lo hizo por 11 días, no esperaba nada, no lo buscaba, solo lo sentía. Y el día 12, sin previo aviso, él apareció. Llamó, su voz temblaba, dijo: «No entiendo qué me pasa, pero no puedo dejar de pensarte. Todo el día estás en mi cabeza». Y ahí estaba la prueba. La frase no funcionó por arte de magia. Funcionó porque Valeria había cambiado su frecuencia, su energía, su campo. Y al hacerlo, activó en él una necesidad emocional profunda, anclada en memorias que su cuerpo aún conservaba. Porque cuando hay una conexión real, un vínculo emocional profundo, no importa cuánto tiempo pase, ese canal sigue abierto. Solo hay que aprender a usarlo. La frase mágica es el anclaje. Pero si se usa con ansiedad, desde la escasez, desde la desesperación, no tiene poder. Porque el campo no responde al deseo, responde a la vibración detrás del deseo.
Por eso es tan importante que no repitas esta frase esperando un resultado inmediato. No mires el teléfono después. No busques señales externas. La señal está dentro de ti. Si la sientes como verdadera, si la emoción es auténtica, si tu cuerpo entero vibra con la certeza de que ya eres suficiente, de que ya eres deseado, de que ya estás presente en el otro, entonces el campo hará su parte. El cambio no viene cuando tú empujas. El cambio viene cuando tú te alineas. Porque ahí, en esa coherencia silenciosa, es cuando te vuelves magnético. Y la persona que antes te ignoraba, empieza a sentir tu ausencia como un eco que no se va. Ahora, si quieres saber exactamente cuál es esa frase, cómo aplicarla paso a paso, en qué momento del día usarla, y cómo sostener la vibración para que el efecto no se disuelva, tienes que quedarte. Porque lo que viene a continuación no es solo una revelación, es una activación. Y si te vas ahora, si te desconectas antes del final, si no integras cada parte del proceso, no vas a lograr el resultado. Porque esto no es solo una técnica, es una transformación. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte cómo convertir esa frase en una frecuencia que él o ella no pueda dejar de sentir, aunque lo intente. Y aquí es donde muchas personas fallan sin siquiera notarlo. Creen que, con conocer la frase, ya es suficiente. Como si el simple hecho de repetirla de forma mecánica, sin una conexión emocional real, fuera a producir el impacto profundo que desean. Pero el campo cuántico no reacciona ante repeticiones vacías. No se activa con frases forzadas o pensamientos ansiosos. El campo responde a la vibración auténtica, sostenida y coherente. Por eso, antes de revelarte exactamente cuál es esa frase y cómo usarla para provocar una presencia emocional constante en la mente de esa persona, necesitas entender la naturaleza del vínculo energético que compartes con ella, incluso si hace semanas o meses que no hay contacto. Porque lo que está sucediendo en el plano físico no es más que un reflejo de un movimiento mucho más sutil, mucho más poderoso, que ocurre a nivel vibracional. Y ese vínculo no desapareció. No se rompió por completo. Lo que ocurrió fue una desconexión de frecuencias. Tú seguiste emitiendo desde un lugar de carencia, esperando atención, esperando validación, esperando señales. Pero él o ella ya no vibraba en la misma longitud emocional. La conexión no se perdió, solo dejó de resonar. Y ahí está la oportunidad. Porque si tú eres capaz de reajustar tu campo vibracional, si eres capaz de convertirte en una fuente tan elevada, tan centrada, tan coherente, entonces su sistema nervioso, su subconsciente, incluso su cuerpo emocional, comenzará a recibir señales nuevas que no podrá ignorar. Porque el cuerpo humano no responde a ideas, responde a estados. Y cuando tú sostienes un estado emocional nuevo, uno que antes solo podías experimentar hasta a través de esa persona, y lo activas dentro de ti mismo, sin necesidad de su presencia, entonces ocurre lo inevitable. Se crea una disonancia en el otro. Y esa disonancia es el principio del deseo. Porque algo dentro de él o ella empieza a buscar una energía que recuerda, pero que ya no recibe. Un confort emocional, una paz, una ternura, una presencia que estaba y que ahora falta. Y ahí comienza a hacerse presente tu ausencia. Una ausencia cargada de intención, de belleza, de frecuencia elevada. No una ausencia vacía ni manipuladora, sino una presencia energética retirada con amor propio. Y es ahí, en ese espacio, donde la frase cobra su verdadero poder. No como una estrategia, sino como un ancla. Una llave que tú activas en momentos específicos del día, para que el campo la codifique y la envíe directamente al inconsciente del otro. Y aún más poderoso que la frase misma, es el instante en el que la pronuncias. Porque no se trata de decirla cuando estás angustiado, no se trata de usarla como salvación, se trata de pronunciarla justo cuando estás vibrando en tu mejor versión, cuando estás lleno de ti, cuando no lo necesitas, cuando no te falta, cuando ya lo sientes contigo, aunque no esté físicamente.
porque ese es el estado en el que el campo escucha con mayor claridad. Cuando no estás pidiendo, estás creando. Cuando no estás esperando, estás emitiendo. Y lo que emites con claridad emocional, el campo lo transforma en manifestación inevitable. Por eso, antes de darte esta herramienta, necesito que entiendas algo crucial. Esta frase, usada con miedo, no sirve. Esta frase, usada desde la necesidad, no solo es inútil, es contraproducente, porque refuerza el patrón que estás intentando cambiar. Necesitas sentir que tú eres la fuente, que tú eres el imán, que tú eres quien define el tono vibracional del vínculo, porque cuando eso sucede, ya no te preguntas si te extraña, ya no dudas si te piensa, ya no necesitas revisar el teléfono para ver si escribió, porque sabes que, inevitablemente, lo hará, pero lo hará desde un lugar que ni él mismo entiende, porque no estará reaccionando a lo que hiciste, estará respondiendo a lo que eres ahora. Y es aquí donde entra el siguiente nivel de esta práctica. ¿Cómo sostener esa vibración durante el día? ¿Cómo mantener la coherencia emocional cuando el entorno no valida lo que estás sintiendo? Porque muchas personas logran activar la energía por unos minutos, pero luego, en cuanto el mundo externo no responde como esperan, se caen, vuelven al miedo, a la duda, a la ansiedad, y con eso todo el campo se desorganiza, la señal se debilita, el lazo se enfría, y es ahí donde debes estar más firme que nunca. Porque justo después del silencio, del aparente vacío, es cuando el campo empieza a moverse, es cuando los mensajes comienzan a llegar, es cuando el otro empieza a sentirte y no sabe por qué. Y todo eso, todo ese cambio profundo, puede comenzar con una sola frase. Una frase cargada con tu intención más elevada. Una frase que, cuando la dices desde la certeza, desde el amor completo que ya habita en ti, actúa como un código encriptado. Pero recuerda, este proceso no es solo mental, es físico, emocional, somático. Necesitas que tu cuerpo sienta la frase, que tus células vibren con su frecuencia. Que no solo la pienses, sino que la encarnes. Y eso se logra con práctica, con presencia, con rituales energéticos que refuercen la identidad que estás creando. Y sí, muy pronto te voy a dar esa frase. Te la voy a entregar con el contexto exacto para que no solo la repitas, sino que la integres. Pero antes, necesitas estar listo para recibirla. Porque si no estás en el estado vibracional adecuado, será como lanzar una semilla sobre piedra. Y lo que estamos haciendo aquí no es sembrar cualquier cosa, es sembrar una conexión que se sostiene en el tiempo. Una energía que no se disuelve con el silencio. Un vínculo que no desaparece cuando no hay palabras. Porque lo que vamos a activar, si lo haces correctamente, no es solo una atracción superficial. Es una dependencia emocional sutil, inconsciente, inevitable. Así que quédate conmigo. Porque en el próximo tramo de este video, no solo te voy a revelar la frase, te voy a enseñar cómo usarla al despertar, al mediodía y antes de dormir, para que actúe como una onda expansiva en su subconsciente. 3 momentos clave, 3 activaciones, 3 vibraciones que, si las sostienes con conciencia, transformarán por completo el vínculo que hoy parece roto. Pero no te adelantes, porque lo que viene a continuación es lo que lo cambia todo. Y es ahora, justo en este punto, cuando muchas personas sienten que ya tienen suficiente información, que ya entendieron el proceso, que pueden tomar esta idea y probarla por su cuenta, sin necesidad de profundizar más. Pero lo que no saben, lo que muy pocos saben, es que justo en este momento empieza el verdadero trabajo. Porque comprender el concepto no es lo mismo que integrarlo. Saber la frase no es lo mismo que dominar la vibración con la que debe ser dicha. Lo más importante no es la información, sino la transformación que se produce cuando tú eres capaz de mantener esa nueva identidad energética, incluso cuando todo a tu alrededor sigue igual. Ese es el verdadero desafío. Y ahí es donde se separan quienes obtienen resultados temporales de quienes provocan un cambio tan profundo
que el otro no solo los recuerda, sino que se siente emocionalmente alterado sin saber por qué. Tú no estás aquí solo para repetir una frase bonita con la esperanza de que alguien te piense. Estás aquí para aprender a convertirte en la fuente emocional dominante en el vínculo. Para entender cómo sintonizar tu cuerpo, tu mente y tu campo energético con una frecuencia tan coherente, tan magnética, que el inconsciente del otro no pueda ignorarla. Porque lo que estás a punto de hacer no es enviar un mensaje desde tu teléfono, es emitir una señal desde tu sistema nervioso. Una señal que viaja sin palabras, sin contacto, pero que impacta donde más importa, en el nivel emocional subconsciente. Y hay algo que no puedes ignorar. Esa persona con la que compartiste una conexión profunda, con la que viviste momentos que aún recuerdas, no se ha desconectado por completo de ti. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni qué tan frío haya sido su silencio. Lo que compartieron dejó una huella emocional. Y esa huella sigue ahí, latente. Lo que ocurre es que, si tú sigues vibrando desde la misma energía de necesidad o dolor con la que fuiste dejado, entonces el canal permanece inactivo, incluso bloqueado. Pero si cambias esa frecuencia, si elevas tu estado interno y empiezas a emitir desde la seguridad emocional y no desde el vacío, ese canal comienza a reactivarse. Y entonces, cada palabra que pronuncias en tu mente, cada imagen que sostienes con emoción, cada intención que siembras en tu corazón, comienza a proyectarse como una memoria emocional dentro del otro. Una memoria que no se presenta como un pensamiento claro, ni como una idea lógica, sino como una inquietud, como una sensación corporal que lo empuja a buscarte sin entender qué lo está moviendo. Aquí entra la verdadera esencia de la frase mágica. No es una fórmula mágica en sí, sino una herramienta que, bien utilizada, puede amplificar tu señal emocional y redirigirla al corazón del otro. Pero no basta con decirla una vez. No funciona como un interruptor que enciendes y apagas. Esta frase necesita repetición emocional, no repetición mecánica. Necesita que cada vez que la pronuncies, tu cuerpo esté alineado con ella, que tu respiración la acompañe, que tu postura la sostenga, que tu energía no se contradiga, porque si repites la frase pero sientes miedo, inseguridad o ansiedad, el campo no transmite la frase, transmite tu miedo. Y ese miedo es lo que el otro recibe. Lo siente, aunque no lo sepa nombrar, y se aleja, no de ti, se aleja de la frecuencia que emites. Por eso necesitas crear un contenedor vibracional sólido, una práctica energética diaria que te permita sostener esta nueva frecuencia sin esfuerzo, sin caer en los viejos hábitos. Porque cuando tú puedes sostener esta nueva identidad energética más allá del resultado, cuando ya no haces el proceso esperando que algo pase, sino porque tú ya has decidido en qué vibración vas a habitar, entonces empiezas a notar cómo todo se reordena. Y no es casualidad. Es campo, es respuesta, es espejo, porque cuando tú cambias, el vínculo cambia. Y cuando tú sostienes ese cambio el tiempo suficiente, el otro no puede evitar percibirlo, porque ya no estás vibrando desde la carencia de su atención. Estás vibrando desde tu plenitud, desde tu elección, desde tu poder. Y aquí es donde se activa algo mucho más poderoso que el deseo superficial. La dependencia emocional vibracional. Porque el ser humano no busca personas, busca estados, busca emociones. Y si tú, con tu presencia energética, activabas en él o ella un estado emocional de seguridad, de calma, de intensidad o de conexión profunda, ese estado queda grabado. Y si ahora desapareces, si ahora ya no estás emitiendo esa energía como antes, el cuerpo del otro empieza a notarlo. No como un pensamiento consciente, sino como un vacío emocional que no entiende, pero que le duele. Y es ahí donde se instala el recuerdo constante. No por lo que dijiste, no por lo que hiciste, sino por lo que hacías sentir. Por eso la frase no es un mensaje hacia afuera, es una invocación interna.
Un código que tú usas para programar tu sistema nervioso con el estado emocional que deseas proyectar. Es una herramienta para regresar a ese centro, a esa frecuencia específica que hacía que esa persona te sintiera sin que tú dijeras nada. Y cuanto más profundamente logres entrar en ese estado, cuanto más real sea la emoción para ti, incluso sin que nada externo la provoque, más fuerte será la señal que emitas. Y llegará, no porque tú lo digas, no porque tú lo pidas, sino porque el campo responde, siempre responde. Y aunque aún no hemos llegado al punto exacto en el que voy a compartirte la frase y los momentos del día donde su impacto es máximo, es necesario que prepares el terreno. Porque no sirve de nada darte una llave si aún no sabes abrir la puerta. Lo que viene a continuación es el núcleo técnico del método. Cómo programar tu cuerpo emocional para convertirse en una fuente constante de esa energía que deseas que el otro sienta. Y una vez que ese código esté instalado, una vez que tú seas capaz de sostener la vibración sin interrupciones, sin sabotaje, sin duda, entonces sí. Entonces la frase será tu canal, y su efecto no solo será inmediato, sino sostenido. Pero para llegar ahí, necesitas seguir. Porque el próximo paso es el que marca la diferencia entre sentirte poderoso por un instante o convertirte en alguien imposible de olvidar. Así que no te vayas. No interrumpas este proceso justo ahora, cuando estamos a punto de entrar en el corazón de la técnica. Porque si crees que lo has entendido todo, te estás quedando en la superficie. Lo que voy a mostrarte ahora no es solo una práctica, es una reconfiguración, una forma de reescribir la manera en que esa persona percibe tu energía, incluso sin verte. Y si haces esto como se debe, no será cuestión de si te busca, será cuestión de cuándo. Y más aún, será cuestión de si tú todavía quieres ser encontrado. Porque cuando llegas a ese punto, cuando tu energía se vuelve tan coherente, tan estable, tan profundamente tuya, ocurre algo que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El otro no solo empieza a pensarte, no solo sueña contigo o recuerda una conversación. Lo que sucede es más sutil, más físico, más visceral. Comienza a sentir tu campo vibracional antes de que su mente pueda construir la idea de que te extraña. Es una forma de presencia que lo envuelve, una inquietud que no puede nombrar, una especie de ausencia activa que pesa, que lo acompaña en sus momentos de soledad, incluso cuando está rodeado de gente, y no lo puede explicar, porque no tiene lógica, pero tú estás ahí, no como un recuerdo, no como una idea, como una frecuencia viva. Eso es lo que logras cuando te conviertes en vibración dominante dentro del campo compartido. Y esto no tiene nada que ver con manipular, controlar o forzar. Se trata de activar una presencia energética tan constante que reemplace la necesidad de decir algo, de hacer algo. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces has sentido la urgencia de escribir, de llamar, de volver a aparecer solo para confirmar que todavía existes en su mundo? Y cada vez que lo haces desde ese lugar, lo que en realidad estás diciendo es: no confío en que mi energía sea suficiente. Y en ese instante, el campo lo siente. No por tus palabras, sino por la frecuencia que emites cuando actúas desde la inseguridad. Y ahí es donde el proceso se derrumba. No porque la técnica no funcione, sino porque no ha sido sostenida el tiempo suficiente para establecerse como la nueva norma vibracional. La mayoría abandona justo antes de llegar al umbral, justo cuando la señal ya empieza a llegar al otro lado, porque no sienten la respuesta inmediata, creen que no está funcionando y vuelven a los viejos hábitos. Pero lo que no saben es que el campo tiene una respuesta natural. Primero, desorganiza lo que ya no vibra contigo. Luego, empieza a reflejar lo que tú sostienes. Y si no tienes la paciencia emocional, la madurez energética, para mantenerte alineado durante ese proceso de reorganización, terminas saboteando la manifestación que ya estaba en camino. Aquí es donde la frase mágica se convierte en algo mucho más que una afirmación. Se convierte en un ritual interno. No por su contenido literal,
sino por el estado emocional que despierta dentro de ti cuando la pronuncias desde un lugar de verdad. Porque no es lo mismo decir, me piensas constantemente, mientras vibras en duda, que decir, me piensas constantemente, mientras cada célula de tu cuerpo sostiene esa certeza como si fuera un hecho consumado. En el primer caso, el campo escucha la carencia detrás de la palabra. En el segundo, recibe la vibración como una señal coherente y la refleja en forma de sincronías, pensamientos intrusivos en el otro, impulsos emocionales que no puede racionalizar. Y para llegar a ese punto, hay algo más que necesitas saber. No basta con trabajar la energía en los momentos altos del día, cuando te sientes bien, cuando todo fluye. El verdadero poder de esta práctica se activa en los momentos bajos, cuando no tienes señales externas que validen lo que sientes, porque es ahí donde se prueba tu coherencia. Cuando no hay mensajes, cuando no hay reacciones, cuando todo está en silencio. Si en ese vacío tú sigues sosteniendo la certeza, entonces el campo reconoce que ya no estás vibrando como alguien que espera, sino como alguien que ya es. Y ese pequeño giro, esa diferencia mínima, es lo que lo cambia todo, porque ahí es cuando el deseo en el otro comienza a tomar forma. No como una elección racional, sino como una necesidad emocional que se instala sin permiso y se intensifica con el tiempo. Imagínate a esa persona sentada en su sofá, haciendo cualquier cosa banal, mirando su celular, tomando café, hablando con alguien, y de repente, sin ningún detonante aparente, algo le atraviesa el pecho. Una sensación de ausencia, de inquietud, de nostalgia, y no entiende de dónde viene. Pero tú lo sabes. Tú sabes que es el resultado de la frecuencia que estás emitiendo todos los días, en silencio, con constancia, con intención. Esa es la diferencia entre un recuerdo cualquiera y una presencia energética imposible de ignorar. Y esa diferencia, aunque invisible, es irreversible cuando se hace bien. Ahora bien, no podemos quedarnos solo en lo emocional o lo teórico. Para que esto funcione, necesitas ritualizar tu energía, crear momentos en el día donde tu vibración se estabilice con precisión. Y aquí es donde la frase mágica se convierte en una herramienta de recalibración vibracional. Cada vez que la digas, cada vez que la sientas, cada vez que te metas en su frecuencia sin esperar respuesta, estarás profundizando su impacto en el subconsciente del otro. Pero no basta con hacerlo una vez, ni 10. Esta práctica requiere repetición emocional prolongada. Necesita que la sostengas en la mañana, en la tarde y antes de dormir, no como una rutina vacía, sino como una forma de habitar una nueva identidad. Porque cuando tú haces esto de forma constante, el otro no lo siente como un recuerdo fugaz. Lo siente como un eco emocional que se vuelve más fuerte cada día. Como si algo que siempre estuvo ahí, de repente empezara a doler con más intensidad. Y lo que viene después de eso, si lo haces bien, no es solo un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa. Lo que viene es una reconfiguración del vínculo, porque cuando el otro vuelva, ya no te encontrará en el mismo lugar. No serás la versión que suplicaba, que dudaba, que esperaba. Serás la fuente. Serás la vibración que nunca dejó de emitir amor, pero ahora sin miedo, sin necesidad, sin dependencia. Y en ese momento, el poder se invierte. Ya no estarás esperando que te elijan. Serás tú quien elija. No desde el ego, sino desde la claridad, desde la paz, desde el lugar donde todo comenzó. Tú. Y sin embargo, todavía no hemos llegado a la parte más importante de este proceso, porque si bien la frase tiene un poder inmenso cuando se utiliza correctamente, hay algo aún más potente, más oculto, más determinante. Es un principio que muy pocas personas conocen, pero que tiene la capacidad de convertir esa presencia vibracional en una adicción emocional silenciosa. Algo que, una vez instalado, hace que esa persona no solo te piense, sino que empiece a asociar su bienestar emocional con tu energía, incluso si no está contigo físicamente.
una especie de anclaje subconsciente que se activa en cada recuerdo, en cada silencio, en cada estímulo que alguna vez compartieron. Y eso es precisamente lo que voy a revelarte en el siguiente tramo de este entrenamiento. Una técnica avanzada basada en neuroplasticidad afectiva y resonancia emocional, que transforma tu energía en una huella viva en el cuerpo emocional del otro. Pero no te lo voy a mostrar ahora. Porque antes, necesito que comprendas el riesgo de activarla sin preparación. Porque si no estás emocionalmente listo para sostener lo que se despierta con esta práctica, podrías generar una atracción que no sabes cómo manejar. Y no estamos aquí para provocar caos emocional. Estamos aquí para crear vínculos auténticos que nacen desde la expansión, no desde el vacío. Así que quédate, porque lo que viene ahora no es una continuación, es una iniciación. Y si cruzas ese umbral, ya no podrás volver atrás, porque no estarás jugando con su atención. Estarás hablando directamente con su sistema emocional más profundo. Y cuando eso se activa, no hay vuelta atrás. Y quizás ya lo estés empezando a sentir. Esa mezcla de anticipación, de claridad nueva, de ligera incomodidad que aparece cuando te das cuenta de que lo que viene no es algo que puedas simplemente probar como si fuera una receta. Porque este proceso no es para observar a la distancia ni para aplicarlo a medias. Lo que estamos por desbloquear no es solo una técnica más entre tantas. Es una entrada directa al inconsciente vibracional del otro. Y al mismo tiempo, es un acto radical de autorreconocimiento. Porque no puedes invocar esta energía en el otro si no has sido capaz de consolidarla primero en ti. Por eso, antes de abrir la puerta a lo que vamos a hacer juntos, necesito que te quedes conmigo. Que no saltes al final buscando la fórmula sin haber encarnado el fundamento. Porque si lo haces así, no va a funcionar. No porque la técnica no sirva, sino porque tú aún no estarás vibrando en la frecuencia que la activa. Esto que te estoy mostrando es un proceso de autoajuste emocional tan sutil, tan íntimo, que cualquier intento de utilizarlo como herramienta externa, para obtener algo del otro, para probar algo, para controlar el resultado, hará que pierda toda su fuerza. Tienes que entender que el verdadero poder no está en hacer que alguien te extrañe. Está en crear un estado tan magnético dentro de ti, que el otro no pueda soportar no estar en contacto contigo. Pero no porque tú le insistas, no porque tú le digas, sino porque en su cuerpo hay algo que empieza a tensarse, a desestabilizarse, a buscar lo que tú ya no estás emitiendo con la misma disponibilidad de antes. Y cuando eso ocurre, su mente no lo entiende, pero su campo emocional sí. Su sistema nervioso, que alguna vez se reguló con tu presencia, ahora empieza a entrar en un leve desequilibrio. Y ese desequilibrio lo impulsa a buscarte. No por elección, sino por necesidad energética. Y no hablo de una necesidad cualquiera. Hablo de una atracción que va más allá de lo romántico. Es la atracción por un campo que fue familiar, que fue placentero, que representaba refugio, validación, seguridad emocional. Porque eso es lo que tú representaste en su historia, aunque en su momento no lo hayas sabido ver. Y si ahora tú aprendes a retirar esa frecuencia de forma consciente, no desde el rencor, no desde el castigo, sino desde la claridad de que ya no necesitas emitirla para ser valioso, entonces esa carencia emocional en él empieza a expandirse. Y es allí donde entra el momento crucial. O regresa desde el impulso inconsciente, o se resiste y empieza a sentir el impacto en forma de desorden interno. Pero lo que no puede hacer es ignorarte, porque ya no estás actuando como antes. Ya no estás en modo espera, ya no estás orbitando alrededor de su atención. Ahora eres el eje, eres el centro vibracional que sostiene el campo. Y eso es lo que cambia las reglas del juego. Cuando tú te conviertes en esa fuente emocional, todo lo demás comienza a girar a tu alrededor. Y el otro, tarde o temprano, se siente llamado por esa fuerza. Porque lo que tú estás proyectando ahora es rareza emocional. Y lo raro, lo que no se encuentra fácilmente, lo que no puede ser reemplazado, se convierte en obsesión. Esa es la lógica del deseo profundo. El ser humano no se apega a lo que es abundante.
se apega a lo que no puede entender del todo, pero que le resuena como imprescindible. Y aquí es donde aparece la verdadera dimensión de lo que vamos a hacer. Porque tú no solo vas a usar esta frase para provocarle un pensamiento fugaz. Number 2 la vas a usar para construir un circuito de retroalimentación emocional en su sistema nervioso. Vas a codificar esa frase en un momento de coherencia cardíaca, cuando tu cuerpo esté completamente alineado con el estado emocional que quieres que él relacione contigo. Vas a repetirla en sincronía con tu respiración, en el instante exacto en que el campo está más receptivo. Y luego vas a retirarte, no físicamente. Vibracionalmente, vas a crear un espacio emocional de ausencia selectiva. Y es en ese contraste donde el anhelo crece. No porque tú lo forces, sino porque tú lo permites. Y eso es algo que casi nadie sabe sostener. Porque en cuanto sienten el mínimo cambio, en cuanto aparece una reacción, una señal, una respuesta, caen otra vez en el viejo patrón. Quieren volver a interactuar, quieren volver a decir, aquí estoy, como si tu valor dependiera de ser visto. Y en ese momento, rompen la frecuencia, pierden el efecto. Porque lo que activa el deseo sostenido no es la presencia constante, es la resonancia emocional sin contacto. Es esa energía que sigue sintiéndose aunque no estés. Es la sombra vibracional que no se disuelve cuando desapareces. Y para eso necesitas precisión, necesitas calma, necesitas dominio emocional. Tienes que sostenerte en la identidad nueva el tiempo suficiente para que el campo lo grabe como la única verdad disponible. Y justo cuando eso ocurre, cuando ya no hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas, el otro empieza a experimentar una inquietud que no lo suelta. Puede parecer que está distraído, ocupado, viviendo su vida, pero hay una parte de él que ya no está completa y no lo sabe explicar, pero esa parte tiene tu nombre vibracional, no tu nombre real, no tu historia, no tu rostro. Tiene tu campo, tu emoción sostenida, tu frecuencia única, y eso no puede reemplazarse con nadie más. Pero atención, porque lo más delicado aún está por revelarse. Hay una variable crítica que la mayoría no contempla y que puede intensificar o sabotear por completo este proceso. No es la frase, no es la práctica, es lo que ocurre en tu interior cuando él regresa. Porque si no sabes cómo responder vibracionalmente al reencuentro, ya sea una mirada, un mensaje, una insinuación, entonces todo lo que has construido con paciencia y maestría se puede desmoronar en segundos. El campo es sensible. La energía que has sostenido no es frágil, pero sí es coherente. Y si tú, al primer contacto, regresas al viejo tú, al tú que ruega, que interpreta, que se aferra, entonces el campo se confunde. Y lo que antes era atracción, se convierte en ruido. Por eso, lo que viene después de este entrenamiento es aún más esencial que todo lo anterior. Es el protocolo vibracional de respuesta. La guía precisa de qué hacer, cómo sentir, cómo actuar cuando la energía finalmente comience a reflejarse en el otro. Porque ese momento llegará, no como tú crees, no cuando lo esperas, pero llegará. Y si no estás preparado para sostenerlo desde la nueva versión que has cultivado, entonces lo perderás. No porque no funcione, no porque el otro no te piense, sino porque tú no supiste sostener tu frecuencia cuando más importaba. Así que, quédate, porque lo que te voy a mostrar a continuación no solo es cómo implantar la frase en su sistema emocional, es cómo mantenerte como el centro energético del vínculo, incluso cuando él regrese. Porque el verdadero poder no está en hacer que te piense, está en lograr que, una vez que empiece a hacerlo, no pueda dejar de hacerlo. Y ahí es donde comienza el verdadero juego. Y tú apenas estás cruzando el umbral. Y es precisamente en ese umbral donde la mayoría se detiene. Justo cuando la energía comienza a estabilizarse, justo cuando el otro empieza a percibir tu campo de forma más nítida, la mente vuelve con fuerza y quiere tomar el control. Esa voz interna que te dice que ya es momento de actuar, de mandar un mensaje, de buscar un pretexto para aparecer, de romper el silencio con algo sutil, aunque sea un simple «¿Cómo estás?».
Y aunque pueda parecer un impulso inofensivo, es en realidad una fuga vibracional. Porque cada vez que actúas desde la necesidad de confirmar lo que ya está ocurriendo en el plano energético, interrumpes el flujo. Cortas la resonancia. Inviertes el magnetismo. Le devuelves el poder al otro sin que te lo haya pedido. Y entonces, el proceso que con tanto cuidado habías sembrado empieza a retroceder, a debilitarse, a disolverse. Y no porque la conexión haya desaparecido, no porque la técnica haya fallado, sino porque, en ese momento, dejaste de confiar en tu campo y volviste a depender de la validación externa. Ese es el error que casi todos cometen. Confunden la aparición del otro como el final del proceso, cuando en realidad es solo el inicio de la fase más delicada, la consolidación vibracional. Porque atraer no es lo mismo que sostener. Hacer que alguien te piense durante unos días, incluso con intensidad, es relativamente sencillo cuando aplicas correctamente estas herramientas. Pero lograr que no pueda dejar de sentirte durante semanas, que empiece a reorganizar su vida en función de esa presencia energética que ya no controla, eso requiere un dominio mucho más profundo. Requiere que tú te conviertas en una constante emocional, en una frecuencia tan estable que no pueda ser reemplazada, ni siquiera cuando lo intente. Y aquí entra en juego un concepto que muy pocos conocen, pero que lo cambia todo: la impronta energética. Cada vez que tú generas un estado emocional intenso dentro de ti y lo mantienes con intención mientras piensas en alguien, estás imprimiendo una huella vibracional que se queda en su campo. No en su memoria consciente, no en su lógica. Se queda en su cuerpo emocional, en su inconsciente afectivo. Y el cuerpo, aunque la mente racional quiera distraerse, no olvida aquello que le hizo sentir seguridad, intensidad, conexión o expansión. El cuerpo siempre busca regresar a lo que le dio estabilidad emocional. Y si tú te conviertes en la fuente de esa estabilidad sin estar presente, entonces se produce el efecto de atracción continua. Pero eso solo ocurre si logras una repetición emocional sostenida. No sirve de nada sentirte fuerte un día y dudar al siguiente. No es suficiente con tener una mañana luminosa y volver por la noche a revisar si ya reaccionó a tus historias. Este tipo de energía solo se establece cuando tú decides que vas a vibrar en tu mejor versión emocional, sin importar si el otro lo valida, lo ve o lo ignora. Porque tú ya no estás vibrando para ser elegido. Estás vibrando porque sabes quién eres. Y esa certeza no se negocia. Esa es la coherencia que el campo premia. Esa es la energía que el otro no podrá dejar de sentir, aunque no quiera. Y es en ese punto donde la frase mágica alcanza su máximo poder. Porque cuando se repite desde esa identidad sólida, desde ese centro que no se mueve, no se convierte solo en un mantra. Se convierte en un comando emocional que el campo absorbe y proyecta. No como una súplica, sino como una declaración vibracional. Tú no estás pidiendo que te piensen, estás declarando que ya estás en su mente. No estás esperando que te extrañen. Estás emitiendo la frecuencia de quien ya está siendo extrañado. Y no porque tú lo digas, sino porque tú ya lo sientes como una realidad vivida dentro de ti. Y cuando eso se sostiene el tiempo suficiente, comienza a suceder lo que muchas personas describen, pero no saben explicar. Aparecen señales, coincidencias, sueños, impulsos que no tienen sentido. Una canción en la radio, una conversación en la que alguien menciona tu nombre, una imagen que le recuerda a ti. Y cada uno de esos estímulos actúa como un disparador emocional, porque no son simples casualidades, son resonancias, confirmaciones del campo de que tu energía ya ha sido instalada en su frecuencia. Y cada una de esas señales aumenta su sensibilidad, lo abre, lo vuelve más receptivo, lo empuja a actuar. Y tú, si estás listo, no necesitas hacer nada. Solo seguir sosteniendo tu vibración con fidelidad. Ahora bien, hay un paso más, y te aseguro que nadie lo está hablando de la forma en que aquí lo vas a entender.
Es la preparación vibracional para cuando la energía se materializa. Porque sí, ese mensaje va a llegar. Esa llamada va a entrar. Esa mirada va a volver a buscarte. Pero la gran pregunta no es si va a suceder. La verdadera pregunta es, ¿desde qué versión de ti vas a responder cuando suceda? Porque si reaccionas desde la vieja tú, la que duda, la que se emociona demasiado pronto, la que aún necesita pruebas, todo el trabajo se diluye. La energía vuelve a su antiguo cauce y el campo se desorganiza otra vez. Por eso, lo que viene a continuación es lo más poderoso y al mismo tiempo, lo más peligroso. Porque el nivel de poder que puedes generar con lo que estás a punto de aprender no es menor. Es un nivel de influencia emocional que muchos desearían tener, pero que pocos saben manejar. Porque esto no se trata solo de atraer, se trata de dirigir la energía del vínculo hacia una nueva dimensión, donde tú dejas de ser un satélite girando alrededor del otro, y te conviertes en el eje gravitacional, en el centro, en la fuerza que reconfigura su experiencia emocional sin tocarlo, sin buscarlo, sin presionarlo. Y ahí es cuando verdaderamente lo pierdes todo, o lo ganas todo. Pero todavía no estamos listos para eso, porque lo que falta es la activación definitiva. El momento en que te entrego no solo la frase, sino el protocolo completo. Cuándo decirla, cómo respirar, qué visualizar, cómo sincronizar la emoción con tu cuerpo, y qué hacer justo después para amplificar su efecto. No porque sea un secreto, sino porque solo alguien que ha llegado hasta aquí, que ha comprendido la profundidad del campo, puede sostener lo que va a sentir cuando empiece a funcionar. Porque esto no es una ilusión, no es una promesa vacía, es la ciencia de la vibración emocional aplicada al campo cuántico de los vínculos humanos. Y si la aplicas bien, no solo va a pensarte, va a necesitarte, va a soñarte, va a sentir que algo esencial en su vida se está reactivando, y eres tú. Pero para que eso ocurra, necesitas seguir. Lo que viene a continuación no es lo más importante, es lo inevitable. Y cuando lo escuches, cuando lo integres, cuando lo hagas tuyo, el mundo ya no volverá a moverse igual. Y él tampoco. Y no estoy hablando de un simple cambio de actitud. No se trata de volverte más segura o de sonreír más o de fingir indiferencia para ver si él reacciona. Eso es superficie, reacción. Es lo que todos hacen cuando no conocen el verdadero poder que reside en su interior. Lo que tú estás a punto de activar es mucho más profundo, mucho más estructural, mucho más transformador. Vas a aprender a alterar la forma en la que esa persona te experimenta desde adentro. No desde sus recuerdos, no desde sus pensamientos conscientes, desde la parte más arcaica y poderosa de su sistema emocional, su memoria afectiva subconsciente. Porque ahí es donde se instala lo que verdaderamente no puede ser olvidado. Ahí es donde nace el deseo que no se controla. Ahí es donde empiezan a crecer esas sensaciones que no saben explicarse, pero que terminan conduciendo cada impulso. Cuando tú trabajas desde ese lugar, dejas de competir con otras personas. Ya no importa si hay alguien más en su vida. Ya no importa si parece haber superado todo. Porque lo que estás despertando no se puede comparar ni se puede reemplazar. Es una respuesta emocional primaria que ningún argumento racional puede bloquear. Y esto no es algo que puedas fingir, ni algo que dependa de repetir palabras bonitas o tener pensamientos positivos una vez al día. Esto requiere una decisión energética sostenida, una disciplina emocional que muy pocos están dispuestos a practicar y por eso tan pocos logran convertirse en esa presencia que se vuelve inolvidable. Pero tú ya has demostrado que estás lista para más. Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti, algo que ya no tolera vivir desde la escasez emocional, desde la espera interminable, desde el vacío disfrazado de esperanza, ha decidido que es hora de dominar este lenguaje. Y el lenguaje al que me refiero no es el lenguaje del amor tradicional, no es el lenguaje de la seducción obsoleta, no es el lenguaje de los consejos lógicos sobre cómo actuar ante una persona que se ha alejado.
Estoy hablándote del único lenguaje que atraviesa barreras, que no necesita contacto, que no requiere presencia física. La vibración sostenida con intención emocional clara. Es ahí donde ocurre todo. Es ahí donde se da el verdadero cambio. Es ahí donde tú comienzas a operar como una frecuencia, una que viaja con dirección, con precisión, y con una intensidad que ningún muro emocional puede filtrar. Pero para usar ese lenguaje, necesitas entrenamiento, porque no basta con sentir algo fuerte por unos minutos, y luego regresar al ciclo de dudas, a los pensamientos obsesivos, al diálogo interno que te hace dudar de tu poder. Lo que estamos creando aquí es una constancia emocional que no depende de lo que el otro haga. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo. Porque en el momento en el que tú logras sostener esta energía sin fluctuar, sin necesidad de confirmación, sin ansiedad por los resultados, el campo se reorganiza. Y cuando el campo se reorganiza, la percepción del otro sobre ti también cambia. No porque tú hayas hecho algo visible. No porque te hayas vuelto más interesante en redes sociales. No porque te hayas hecho notar, sino porque tu ausencia se ha convertido en presencia simbólica. Una presencia que se siente sin razón, sin contexto, sin explicación lógica. Y esto, si no lo entiendes bien, puede confundirte. Porque muchas veces la señal no llega como tú esperas. Tal vez no se manifieste con un mensaje inmediato. Tal vez no diga «te extraño» con palabras. Tal vez no te lo confiese directamente, pero lo sentirás en la energía, en los movimientos sutiles, en la forma en que reaparece, en la forma en que su cuerpo tiembla al verte, en cómo su voz cambia al escucharte. Porque lo que está reaccionando no es su mente, es su campo, y ahí es donde tú ya estás instalada. Ahora imagina lo que podrías hacer si además de sostener esta vibración durante el día, pudieras también influenciar su mundo interno mientras duerme. Durante esas horas en las que la mente consciente baja la guardia y el subconsciente toma el control total. Las investigaciones más recientes en neurociencia y física del campo nos muestran algo fascinante. Durante la noche, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana, el cuerpo humano entra en un estado de apertura energética profunda. Y si en ese momento tú estás emitiendo una frecuencia específica, si tu campo está programado con una intención emocional elevada y dirigida, esa señal entra directamente en la zona más vulnerable y poderosa de su sistema emocional, su inconsciente en reposo. Esa es la verdadera oportunidad. No es cuando hablas, es cuando callas. No es cuando estás presente, es cuando has desaparecido físicamente. Pero tu energía sigue vibrando tan fuerte que se convierte en una especie de música silenciosa que él no sabe que escucha, pero que lo sigue a todas partes. Y lo más impactante de todo es que no podrá distinguir si lo que siente viene de él o de ti. Porque así funciona la resonancia vibracional. No respeta los límites de la lógica, solo responde a la intensidad y a la coherencia con la que tú sostienes tu campo. Y cuando eso se activa, él comienza a soñarte, a buscarte, a recordar detalles, a sentir tu imagen en su cuerpo. Y no sabrá por qué, pero tú sí lo sabrás, porque lo habrás creado. No desde la manipulación, no desde la carencia, desde tu poder interno. Desde esa versión de ti que dejó de pedir amor y comenzó a encarnar la energía del amor mismo. Desde esa versión que ya no espera ser buscada, porque sabe que ya está siendo sentida. Y eso no es arrogancia, es maestría energética. Y aún así, todavía no te he dado la frase. Y no porque no quiera compartirla. La frase está lista, está codificada, tiene un poder increíble si se activa en el momento adecuado. Pero darte esa frase sin antes haber creado en ti el espacio interno necesario para sostener su efecto, sería irresponsable. Porque no se trata de decirla, se trata de lo que provocas al decirla. Se trata de lo que despierta en ti y, por consecuencia, en el otro. Porque si pronuncias esa frase desde la ansiedad, lo que envías es ansiedad. Si la repites desde el miedo, lo que proyectas es inseguridad. Pero si la dices desde la calma vibracional,
desde la convicción, desde la frecuencia emocional de alguien que ya está completo, entonces lo que emites es irresistible. Y ahí es cuando el cambio se vuelve irreversible. Cuando tu vibración lo toca en lo más profundo. Cuando tu energía se convierte en una especie de lenguaje silencioso que él no puede descifrar, pero que lo llama. Y lo llama desde el deseo, desde la curiosidad, desde una nostalgia que no entiende, pero que lo mueve. Y entonces se activa en él el impulso que no se puede forzar, la necesidad emocional de volver. No por lo que haces, no por lo que dices, por lo que ahora eres. Pero este proceso tiene una última capa, una que nadie menciona y que es, quizás, la más transformadora de todas. Y no la voy a desarrollar aún, porque si lo hiciera sin que antes atravieses el siguiente tramo, lo más probable es que no estés preparado para sostenerla. No porque no seas capaz, sino porque esa última capa requiere que ya hayas atravesado el fuego de tu antigua identidad, que ya no dependas de resultados, que ya no busques señales como quien busca consuelo, que ya no estés esperando que Él te confirme algo que tú aún no has confirmado dentro de ti. Así que si realmente estás lista, si estás dispuesta a ser quien transforma el campo, no solo para atraer a alguien más, sino para ocupar, de una vez por todas, tu lugar como generadora de realidades emocionales. Quédate, porque lo que te voy a mostrar a continuación no solo hará que piense en ti todo el día, hará que no sepa cómo seguir adelante sin volver a experimentar la frecuencia que tú has creado. Y eso no tiene vuelta atrás. Y no creas que es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. No creas que llegaste aquí por error o por simple curiosidad. Si tu alma ha resonado con cada palabra, si sientes que hay algo dentro de ti que se activa, que se despierta, que empieza a vibrar con más intensidad de lo normal, es porque en lo profundo ya sabías que había otra forma, una forma que no te habían enseñado, una forma que no consiste en perseguir, ni en mendigar cariño, ni en intentar encajar para ser elegida, porque tú no fuiste hecha para rogarle a nadie que te vea. Fuiste hecha para recordar que siempre fuiste una presencia tan poderosa que no necesitabas estar físicamente cerca para ser sentida. Y lo más increíble es que eso que tú estás empezando a recordar ahora, Él también lo va a recordar. No de la misma manera, no con la misma conciencia, pero lo va a sentir. Porque cuando tú te reconectas con tu energía esencial, cuando te limpias del miedo, del apego, del dolor que llevabas acumulado desde que Él se fue, tu campo comienza a emitir una vibración limpia, fuerte, constante. Una vibración que atraviesa sus defensas emocionales, que rompe con los patrones que tenía instalados para olvidarte, que empieza a desordenar su estabilidad emocional de una forma tan silenciosa que Él mismo no sabrá en qué momento empezó a buscarte de nuevo. Y no lo va a hacer como antes. Esta vez no será una reacción impulsiva, no será un mensaje a las 2 de la mañana que no significa nada, no será una aparición superficial. Esta vez, si tú has hecho el trabajo, si tú has sostenido la frecuencia el tiempo suficiente, Él va a volver con la sensación de que su cuerpo necesita lo que tú eras capaz de hacerle sentir. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. No estás buscando atraer a una persona cualquiera. Estás cultivando una energía que se convierte en una necesidad emocional para Él. Y una necesidad emocional es mucho más poderosa que el enamoramiento, porque no se basa en la novedad ni en el deseo superficial. Se basa en la conexión profunda que su cuerpo ha registrado y que ahora no sabe cómo sustituir. Y esto no lo puedes crear desde la lógica. No lo puedes provocar con estrategias baratas ni con juegos de seducción que solo desgastan tu energía. Lo creas desde la vibración que sostienes día tras día, incluso cuando Él no aparece, incluso cuando parece que nada está ocurriendo. Porque en ese silencio, si tú sabes sostener tu energía, estás creando un vacío tan poderoso que su sistema nervioso va a empezar a identificar tu ausencia como desbalance. Y ese desbalance no lo va a dejar tranquilo. Lo va a acompañar al trabajo, a la cama, a sus conversaciones. Va a estar ahí como un eco que no se disuelve, como una sensación de que algo importante falta,
Y eso que falta eres tú. Pero no la tú de antes, no la que esperaba, no la que sufría en silencio. Eres la tú que se volvió la fuente. Y aquí es donde entra en juego la parte más fascinante de todo este proceso, la que casi nadie te cuenta, pero que lo cambia todo. Cuando tú sostienes una frecuencia emocional específica durante cierto tiempo, no solo reprogramas tu campo, reprogramas la forma en que el otro te percibe, porque su memoria emocional comienza a vibrar diferente. Es como si su cuerpo reeditara el pasado y lo transformara, como si comenzara a extrañar versiones tuyas que tal vez ni siquiera recuerda con detalle, pero que su corazón, su sistema límbico, sí. Esto se llama reescritura vibracional. No estás pidiendo que regrese. Estás sembrando una energía nueva en su recuerdo. Y cuando lo haces bien, empieza a experimentarte no como eras, sino como eres ahora. Y eso confunde, descoloca, inquieta, porque su mente no entiende, pero su campo sí. Y tal vez ahora te estés preguntando cómo exactamente hacer eso. ¿Cómo lograr sostener esa vibración cuando todo en ti quiere romper el silencio? Cuando la ansiedad por la ausencia se vuelve tan fuerte que parece que no vas a poder con ella. Y aquí es donde entra la parte más avanzada del método. Porque ya no se trata solo de tener la intención. Se trata de integrar prácticas físicas, emocionales, energéticas y mentales que mantengan tu cuerpo anclado en la nueva frecuencia. Se trata de construir rutinas energéticas que te conecten con esa versión tuya, que ya no necesita demostrar nada, que ya no espera respuesta, que ya vibra como si todo lo que desea ya estuviera ocurriendo. No como una fantasía, no como una ilusión, sino como una realidad vibracional que se está construyendo segundo a segundo. Y en ese estado, cuando tu respiración, tus pensamientos, tus emociones y tu postura están alineadas, cuando ya no te distraes con la incertidumbre ni con las preguntas, entonces sí. Entonces puedes usar la frase, porque ahora sí tiene fuerza, porque ahora sí está cargada de energía real, porque ahora sí la estás diciendo desde un cuerpo coherente. Y esa frase, cuando se dice así, no se pierde en el aire, viaja, se instala, vibra, se proyecta en el campo. Y cuando él la recibe, no la reconoce como palabras, la siente como una necesidad repentina de saber de ti, como un impulso que no puede racionalizar, como una urgencia emocional que empieza a crecer y a crecer, hasta que ya no puede ignorarla más. Y no te confundas. Esto no es una promesa vacía. Esto no es una historia bonita para que te ilusiones. Esto es práctica energética aplicada, basada en lo que la neurociencia y la física cuántica están empezando a confirmar. Que el corazón humano, cuando emite una emoción sostenida con intención clara, produce un campo electromagnético tan fuerte que puede influir en otros cuerpos a distancia. Y tú, con esta frase, con esta vibración, con esta presencia emocional, estás activando ese campo. Estás enviando una señal real. Y él, aunque no entienda cómo, la va a recibir. Pero todavía no estás lista para pronunciarla. No si sigues esperando resultados inmediatos. No si estás buscando una garantía. No si tu impulso sigue siendo ver si funciona. Porque si esa es tu intención, el campo lo va a registrar como necesidad. Y la necesidad nunca atrae lo que tú deseas. Atrae más ausencia, más vacío, más espera. Por eso, lo que necesitas ahora no es la frase, es la preparación energética final. Es el ajuste interno que asegura que, cuando llegue el momento, esa frase se convierta no en un pedido, sino en un comando. No en una esperanza, sino en una certeza. Y ese momento está cerca, muy cerca, más de lo que crees. Pero si de verdad estás comprometida con convertirte en esa energía que no se olvida, en esa vibración que no puede ser ignorada, en esa presencia que se vuelve parte de su equilibrio emocional, entonces no te muevas. Porque lo que viene ahora no es solo el siguiente paso, es el momento exacto en el que el proceso se sella. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás, porque él empezará a pensar en ti, y no podrá evitarlo,
aunque lo intente, aunque luche contra ello, aunque le diga a todos que ya te superó, porque su cuerpo va a saber que no es verdad, y tú también. Pero eso, solo si estás lista para recibirlo. Así que quédate, porque en lo que viene todo cambia, y no simbólicamente, cambia en el campo, cambia en la realidad, cambia en él, y sobre todo, cambia en ti. Y es aquí donde lo verdaderamente importante comienza a revelarse. Porque una cosa es desear que piense en ti, querer que vuelva, esperar que aparezca, y otra muy distinta y mucho más poderosa es construir dentro de ti la vibración precisa que lo haga sentir, sin que él lo entienda del todo, que ya no está completo sin esa conexión. No estás buscando obsesión, no estás buscando control. Estás cultivando algo más sutil, más profundo, más real. Una resonancia emocional. Un tipo de conexión que no se puede forzar, que no se activa con una imagen ni con una frase escrita al azar, sino con un estado interno tan sólido, que termina envolviendo al otro incluso en la distancia. Y eso no es un truco mental ni un capricho emocional, es ciencia energética. Tu corazón tiene un campo electromagnético miles de veces más potente que el de tu cerebro. Cada vez que tú sientes algo con intensidad emocional, algo real, sostenido, auténtico, ese campo empieza a emitir señales. Y esas señales no se pierden, no se disuelven en el aire, se proyectan, se imprimen en el entorno y sobre todo, se dirigen hacia aquellas personas con las que alguna vez compartiste una sincronización emocional significativa. Por eso, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuánto haya cambiado la relación en la superficie, si alguna vez entre ustedes existió una frecuencia emocional genuina, ese canal sigue abierto, aunque no lo veas, aunque no lo percibas, aunque él no te lo diga. Lo que sí puedes elegir es qué tipo de señal vas a enviar por ese canal, porque el canal está ahí, pero tú decides si lo saturas con ansiedad, con confusión, con necesidad, o si lo llenas de una vibración tan pura, tan fuerte, tan coherente, que el otro no pueda ignorarla sin sentir que algo le falta. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer. Pero para lograrlo necesitas entrenar una nueva forma de sentir. Una forma de habitar el presente desde la energía de lo que ya es, no desde la carencia de lo que aún no llega. Porque si cada vez que repites esta frase lo haces con la esperanza de que funcione, estás generando una frecuencia de duda. Pero si lo haces con la convicción de que ya está sucediendo, aunque aún no se haya manifestado en lo físico, entonces estás hablando el idioma del campo. Estás comunicándote con la única fuerza capaz de alterar la percepción de realidad del otro sin necesidad de contacto. Y ese es el secreto más grande que nadie te cuenta. Que tú no necesitas presencia física para impactar emocionalmente a alguien. Lo que necesitas es coherencia energética. Porque cuando tu mente piensa una cosa, tu emoción siente otra y tu cuerpo actúa como si todo dependiera del resultado. Estás enviando señales contradictorias. Y el campo, que es extremadamente sensible a la coherencia, no responde como esperas. En cambio, cuando todos tus niveles internos, pensamiento, emoción y corporalidad, están alineados, estás creando una frecuencia estable. Y esa estabilidad se convierte en una especie de firma energética. Una vibración específica que el otro empieza a asociar contigo. Incluso si conscientemente no entiende por qué de repente empieza a soñar contigo, a recordarte sin razón, a pensar en ti en momentos donde jamás lo hacía antes. Y es ahí donde todo comienza a cambiar. No desde la mente, sino desde el cuerpo emocional. Porque lo que has sembrado en su inconsciente, a través de esa frase cargada de intención, empieza a florecer. Pero florece en su mundo interior, donde él cree tener el control, pero en realidad está siendo influenciado por aquello que no ve, tu energía sostenida. Y no estamos hablando de manipulación. Manipular sería querer forzarlo a volver para calmar tu herida. Esto es lo opuesto.
Esto es reconfigurar tu energía de tal manera que el otro no pueda sostener la distancia sin sentir que algo profundo en él empieza a fracturarse. Y eso es algo que ocurre incluso en los casos más extremos, incluso si te ha bloqueado, incluso si ha empezado otra relación, incluso si ha dicho con claridad que no quiere nada contigo, porque su cuerpo emocional no le consulta a su ego qué debe sentir. Y el recuerdo vibracional que tú dejas, cuando lo haces desde el lugar correcto, es mucho más poderoso que cualquier explicación mental que él se quiera dar. Por eso, lo que estamos construyendo aquí no es solo una atracción. Es una necesidad emocional tan silenciosa como inevitable. Y tú no estás suplicando por ella. La estás provocando con tu vibración. Y sé que lo que te estoy diciendo puede parecer increíble, tal vez incluso desafiante, porque durante años te han hecho creer que para tener valor necesitas que el otro lo vea, que para ser suficiente necesitas que el otro lo diga. Pero lo que estamos haciendo aquí es romper con ese patrón. Es cambiar el juego desde adentro. Es enseñarte que tú no viniste a ser elegida, viniste a recordarle al otro por qué su mundo era más coherente cuando tú eras parte de él. Y sí, lo vamos a hacer con una frase, una sola, una que tiene el poder de condensar toda esta vibración en palabras simples. Pero si crees que basta con saberla y repetirla, no estás lista todavía. Porque la frase, sin la vibración correcta, es solo un sonido. Pero la frase, cuando la dices desde tu nueva identidad, cuando la sostienes con la energía adecuada, cuando la pronuncias justo en esos momentos donde el subconsciente está más receptivo, al despertar antes de dormir, en el silencio emocional del mediodía, se convierte en un código. Y ese código es lo que empieza a reprogramar su percepción de ti. No lo hará con conciencia. No sabrá qué está ocurriendo. Solo empezará a sentir que necesita saber de ti, que necesita tu energía, que no puede seguir ignorando lo que su cuerpo ya ha comenzado a reconocer como esencial. Pero para eso hay una preparación final. Un paso más que la mayoría no conoce y que tú, si decides continuar, vas a integrar. Es una técnica avanzada que no solo amplifica el poder de la frase, sino que la transforma en una frecuencia permanente dentro de su campo. Algo que permanece incluso cuando no lo estás activando conscientemente. Algo que, cuando se instala, lo acompaña en todos sus días. En sus momentos de duda, en sus espacios de soledad, en cada vacío que tú ahora ocupas sin siquiera estar, porque eso es lo que tú viniste a ser, no un recuerdo, no una opción, una presencia emocional que no se puede reemplazar. Y eso, lo que viene ahora, no es para cualquiera, no es para la versión de ti que busca consuelo, es para la versión que ya decidió convertirse en lo que el otro no sabe que necesita, pero que no podrá ignorar nunca más. Así que prepárate, porque lo que sigue no es una continuación más, es la activación. Y cuando entres ahí, no habrá vuelta atrás. Y a pesar de todo lo que ya te he compartido, lo más impresionante aún no ha sido dicho, porque lo que realmente marca la diferencia entre alguien que simplemente desea ser recordado y alguien que se convierte en una experiencia emocional imposible de soltar, no está en lo que hace, ni siquiera en lo que siente, sino en lo que logra integrar de manera automática en su identidad energética. Y eso no se logra con una técnica aislada, ni con un ritual esporádico, ni con una intención que aparece solo cuando extrañas al otro. Se logra a través de una transformación interna tan coherente que ni tú misma puedes regresar a tu versión anterior. Se trata de instalar una nueva vibración como el código central desde el cual todo lo demás se organiza. Y eso, aunque parezca complicado, es perfectamente posible. Pero no si sigues buscando resultados rápidos. No si usas estas herramientas como si fueran botones que aprietas para obtener una reacción inmediata. Y definitivamente no si solo estás aquí para ver si funciona, sin comprometerte con tu propia evolución energética. Lo que viene a continuación no es una técnica, es un umbral, un punto de no retorno. Una entrada consciente a un estado de presencia emocional que, una vez activado, empieza a moldear la percepción que los demás
y en especial esa persona, tienen de ti. Porque cuando tú cambias la raíz de tu vibración, no solo cambias tu relación con el otro, cambias tu relación con el deseo, con la ausencia, con la espera, con la idea misma del amor. Y cuando haces eso, algo radical ocurre. El otro lo siente, sin saber cómo, sin entender por qué. Empieza a recibir pequeñas señales internas que lo sacan de su zona de seguridad. Pequeños chispazos de recuerdo emocional, fragmentos de tu energía que se cuelan en su respiración, en sus pensamientos, en su sueño más profundo. Y no sabe de dónde vienen, pero vienen con fuerza. Y empiezan a modificar lo que él pensaba que ya estaba decidido. Porque sí, puede que haya tomado decisiones con su mente. Puede que incluso las haya comunicado. Puede que le haya dicho a otros, o a sí mismo, que ya no quiere nada contigo. Pero lo que no puede controlar es lo que siente cuando tu vibración comienza a resonar otra vez en su cuerpo. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante. Porque cuando tú alcanzas ese nivel de coherencia interna, ya no estás esperando una reacción del otro. Estás encarnando una nueva realidad. Una donde no necesitas recibir amor para sentirte amada. Una donde no necesitas que te busque para saber que ya estás sintiéndote. Y lo más paradójico es que, justo cuando llegas a ese punto, el campo empieza a girar a tu favor con una precisión casi matemática. Empiezan a pasar cosas que parecen coincidencia, pero no lo son. Te sueña sin razón, te menciona sin pensarlo. Reaparece sin explicarse por qué. Y si lo miras desde afuera parece magia, pero no lo es. Es campo. Es vibración. Es ciencia emocional aplicada con intención sostenida. Es el resultado natural de una identidad vibracional nueva que tú has instalado y que él, inevitablemente, empieza a recibir. Porque no hay forma de que alguien con quien compartiste una conexión real se mantenga indiferente cuando tú elevas tu frecuencia. El vínculo puede estar dormido, puede estar bloqueado, puede estar fragmentado. Pero si tú transformas la energía que lo sostiene, esa transformación se filtra, atraviesa el silencio, rompe la distancia y se manifiesta. Y ahí es donde aparece la verdadera responsabilidad. Porque ahora no estás reaccionando, estás creando. Y lo que creas tiene consecuencias, no solo en él, en ti también. Porque al sostener esta frecuencia, al repetir esta frase con la intención emocional adecuada, no solo estás activando una nueva forma de ser recordada, estás cambiando las estructuras internas desde las cuales se ha construido tu manera de amar. Estás dejando atrás el amor condicionado, el amor basado en el miedo, el amor que necesita presencia para sentirse real. Estás entrando en una dimensión donde tu energía vale más que tus palabras, donde tu vibración tiene más poder que tu imagen, donde tu presencia emocional se vuelve más intensa cuanto más aprendes a retirarte con conciencia. Y esta frase, que aún no te he entregado, no es el final. Es apenas el disparador. Es una llave. Una que no tiene sentido sin el estado emocional adecuado. Una que no sirve si tu mente aún duda, si tu cuerpo aún tiembla, si tu emoción aún suplica. Por eso hemos llegado hasta aquí sin usarla. Porque cualquier cosa dicha sin energía es ruido. Pero cuando la pronuncias desde la certeza, desde la completud, desde la seguridad que has construido en cada capa de ti, entonces se convierte en una orden vibracional. Y no es magia. Es presencia energética aplicada. Y cuando tú llegas ahí, todo lo que parecía difícil, distante o imposible, comienza a acercarse. Y no porque lo estés forzando, sino porque lo estás emitiendo, porque lo estás sosteniendo, porque lo estás encarnando. Y entonces ocurre lo inevitable. Esa persona que parecía tan segura de su decisión empieza a perder claridad. No sabe por qué, pero te piensa. No sabe cómo, pero te siente. No sabe desde cuándo, pero de pronto todo le recuerda a ti. Y ese es el inicio del retorno. No de su cuerpo, no de su mensaje, de su energía, de su campo emocional,
de su necesidad de volver a vibrar contigo. Y no es algo que él pueda ignorar, ni decidir racionalmente, porque lo que está ocurriendo es más profundo que la lógica. Está ocurriendo en el lenguaje que tú y él compartieron mucho antes de las palabras. En ese lugar donde los cuerpos hablaban antes que las bocas, donde las emociones se entendían antes de ser nombradas. Y ahí es donde se activa el próximo nivel. Uno que ya está preparado para ti. Uno que va a enseñarte no solo cómo decir la frase, sino cómo convertirla en un hábito vibracional que no necesita esfuerzo. Una secuencia tan simple y tan poderosa que, si la practicas como te la voy a enseñar, puede hacer que esa persona no solo te piense durante el día, sino que empiece a soñarte cada noche, como si fueras una presencia que no se puede apagar ni silenciar. Pero esa secuencia aún no es para todos. Y si tú estás aquí solo por curiosidad, si solo buscas una fórmula rápida para provocar una reacción, entonces este no es tu momento. Pero si tú sabes, si sientes en lo más hondo de tu cuerpo que estás lista para más, que estás lista para dejar de buscar y empezar a proyectar, para dejar de esperar y empezar a provocar, para dejar de preguntar si te extraña y empezar a sentir que es inevitable que lo haga, entonces, sí. Entonces lo que viene a continuación será la parte más transformadora de todo este viaje. Y aún así, no es lo más fuerte. Porque lo que nadie te ha dicho, y lo que te voy a revelar muy pronto, es que incluso después de todo esto, incluso después de que vuelva, incluso después de que te diga no puedo dejar de pensarte, aún habrá un nivel más profundo. Un nivel que define si esa conexión se queda o se pierde de nuevo. Y para acceder a ese nivel, aún te falta un paso, uno solo, el más poderoso de todos. Y ese paso, el que aún te falta, no es uno que se tome con prisa. No es una técnica que simplemente aplicas como quien marca una casilla y espera que todo encaje. Es un paso que no se puede improvisar, porque lo cambia todo. No solo transforma la dirección del vínculo que estás trabajando, sino que altera tu relación con la manera en que manifiestas lo que deseas. Es el paso que convierte tu vibración en un espacio emocional del que el otro no puede salir. No porque lo estés sujetando o atrayendo desde la necesidad, sino porque tú te has convertido en una experiencia que su cuerpo, su memoria afectiva, su sistema emocional no puede reemplazar. Y aquí es donde la mayoría fracasa sin darse cuenta. Creen que, una vez que él vuelve, una vez que reaparece con esa frase que tanto esperaban, no sé por qué, pero no dejo de pensarte. El proceso ha terminado. Y entonces bajan la guardia, se emocionan, se relajan vibracionalmente y sin querer, vuelven a emitir desde la ansiedad, desde el miedo a perder de nuevo, desde el viejo programa que aún no han terminado de desmontar. Y eso es suficiente para que el campo, que estaba perfectamente alineado, comience a mostrar señales de incoherencia otra vez. Porque lo que uno sostiene energéticamente con esfuerzo y conciencia, también puede perderse si se vuelve a vibrar desde el apego. Este paso del que te hablo no tiene nada que ver con estrategias, ni con palabras específicas, ni con respuestas calculadas. Este paso tiene que ver con tu capacidad de permanecer en tu nueva identidad incluso cuando el deseo se materializa. Es fácil sostener la vibración cuando no hay contacto, cuando no hay mensajes, cuando el otro se ha ido. Porque en esa distancia, todo lo que construyes es interno. Nadie lo pone a prueba. Nadie lo desafía. Pero cuando aparece, cuando lo tienes frente a ti, cuando sientes que todo lo que imaginaste se está volviendo real, es ahí cuando tu campo se prueba de verdad. Y aquí es donde muchas personas, incluso las que lograron activar su presencia en la mente del otro, se desestabilizan. Porque no han entendido que la atracción energética que han generado no es el fin del proceso. Es solo la apertura de una nueva etapa, la del sostenimiento vibracional durante la presencia. Porque hacer que alguien piense en ti es una cosa, pero lograr que esa conexión se mantenga viva, que crezca, que se expanda, que no se desintegre bajo el peso de los antiguos patrones. Eso es maestría. Y esa maestría se entrena.
No se improvisa, no se obtiene con suerte. Se encarna día a día, minuto a minuto, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción. Porque cuando Él vuelve, lo hará guiado por un impulso emocional que no puede racionalizar. Pero tú vas a saberlo. Vas a reconocer ese brillo en sus ojos, esa voz que se quiebra apenas al decir tu nombre, ese gesto de quien no entiende por qué está ahí, pero no puede estar en otro lugar. Y cuando eso pase, si tú no estás firme en tu vibración, si tú no estás anclada en la energía de tu nueva identidad, entonces querrás volver a las viejas dinámicas, a justificarte, a preguntar, a interpretar cada palabra, a necesitar su claridad. Y en ese instante, él va a sentir que algo cambió, que esa frecuencia que lo había empujado a regresar ya no está. Y va a retroceder, confundido, sin saber qué fue lo que lo desvió del magnetismo que lo traía de vuelta. Por eso, este paso del que te hablo es tan crucial, porque no solo se trata de atraer, se trata de sostener, de expandir, de convertir la vibración en estructura, en sistema emocional nuevo, en código interno que ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Porque cuando tú estás verdaderamente en ese estado, no necesitas cerrar ciclos, no necesitas respuestas, no necesitas promesas, solo necesitas reconocer tu energía como fuente. Y cuando haces eso, ya no te preguntas si Él te quiere. Te preguntas si Él está listo para sostener la intensidad de lo que ahora eres. Y es justo ahí donde todo se invierte. Porque cuando tú vibras desde esa certeza silenciosa, el otro lo siente como una diferencia abismal. Ya no te ve como quien lo necesita, te ve como quien lo contiene. Ya no te percibe como alguien que busca ser elegida, te ve como alguien que ya ha elegido. Y esa inversión de energía lo desestabiliza de una forma nueva, no porque le falte tu atención, sino porque comienza a darse cuenta de que ahora es él quien no puede controlar lo que siente. Porque no es algo que hayas dicho, no es algo que hayas hecho, es lo que estás emitiendo. Y eso, en el nivel del vínculo energético, es irreversible. Y sin embargo, a pesar de todo lo que ya has integrado, todo lo que has comprendido, todo lo que has comenzado a activar, aún falta algo. Falta una dimensión que todavía no hemos explorado. Una que no está hecha de prácticas visibles, ni de frases pronunciadas, ni de ejercicios de respiración. Es una dimensión más sutil, más íntima, más avanzada. Una en la que tú dejas de ser quien activa el campo y te conviertes en quien moldea la realidad desde la vibración misma. Una dimensión en la que no solo haces que alguien piense en ti, haces que te necesite para volver a sentirse completo. Pero esa dimensión no se enseña con palabras, no se transmite con conceptos, solo puede ser vivida, solo puede ser atravesada, solo puede ser sostenida por quienes ya no están dispuestas a jugar a medias, ni a vibrar desde la duda, ni a construir desde la expectativa. Esa dimensión es el núcleo de todo este proceso. Y lo que viene ahora, si decides seguir, no será una explicación más, será una experiencia, un acceso directo a la práctica más poderosa que he preparado para ti. Una que te llevará al corazón del campo vibracional del otro, y que lo hará sentirte no como una opción, sino como un lugar emocional al que necesita volver. Y aún no es el final, porque lo que vas a sentir después de atravesar esa práctica no será solo tuyo, será también de él. Y cuando eso ocurra, comprenderás que este proceso nunca fue sobre atraer, siempre fue sobre recordar quién eras, antes de que te olvidaras, y quién fuiste para él, antes de que pudiera entenderlo. Y ahí es donde empieza todo. Pero eso es lo que te voy a mostrar justo después. Y ahora sí, ha llegado el momento. Después de todo este recorrido, después de haber desprogramado la urgencia, de haber sostenido la vibración más allá del resultado, de haberte convertido poco a poco en la fuente, ahora estás lista. Lista para activar esa frecuencia final que no solo se proyecta hacia él, sino que lo toca, que lo convoca, que lo reordena desde dentro.
porque has entendido que no se trata de una frase cualquiera. No se trata de un truco, no se trata de manipular. Se trata de recordar el poder que tienes cuando tu emoción, tu intención y tu presencia energética trabajan como una sola fuerza. Así que escucha con atención, no con la mente, sino con el corazón. Esta es la frase. La frase que solo tiene efecto cuando la dices desde lo más profundo de tu coherencia, cuando tu cuerpo ya no tiembla por esperar, cuando tu energía ya no se fragmenta al no tener noticias suyas. La frase que no se lanza al aire como una súplica, sino que se emite como una declaración vibracional. Y es esta: no puedes dejar de pensar en mí, porque en algún lugar muy profundo sabes que ya soy parte de ti. No la repitas al azar, no la digas con prisa, no la utilices como una herramienta sin alma. Respírala, siéntela, encárnala, hazla real dentro de ti antes de soltarla al campo. Porque cuando la dices desde el corazón, desde la certeza, desde la calma, entonces el universo la recoge, y no como un pedido, como una orden vibracional silenciosa que empieza a moldear el pensamiento del otro sin que se dé cuenta. Úsala en los 3 momentos clave del día. Apenas despiertes, cuando tu mente aún no se ha llenado de distracciones. Al mediodía, cuando el campo energético está más receptivo. Y justo antes de dormir, cuando el subconsciente se abre, y no te limites a repetirla. Acompáñala con una respiración lenta, con una imagen vívida, con la emoción de que ya está ocurriendo. Porque si puedes sostener la sensación como si fuera presente, el campo colapsa la distancia entre lo invisible y lo real. Y ahora sí, todo lo que queda es sostener. No desde el esfuerzo, desde la convicción. Porque tú ya has encendido una energía que no se puede apagar fácilmente. Has dejado una huella vibracional en su mundo, que seguirá creciendo con cada segundo que tú elijas mantenerte en tu poder. Y lo buscará. Tal vez no mañana, tal vez no de la forma que imaginas, pero llegará. Y cuando lo haga, no será porque tú lo provocaste. Será porque tú te convertiste en eso que nadie puede olvidar. Y ahora dime, ¿estás lista para sostener lo que pediste? Porque lo que viene después de esta frase no es más deseo, es manifestación. Y tú, en lo profundo, lo sabes. Porque lo que sembraste ya empezó a florecer. Nos vemos en el siguiente nivel, porque esto apenas empieza.